Madrid, 11 de marzo de 2004. Son las 7:37 de la mañana. Un tren de cercanías avanza por la línea de Alcalá de Henares a Atocha. Los vagones van llenos. Es hora pico. Nadie sabe que en pocos segundos el horror va a estallar. De repente una explosión sacude uno de los trenes en la estación de Atocha. Pasajeros caen al suelo. Gritos, cajos. Segundos después, otra bomba explota en la calle Terés. Luego otra en El Pozo y otra más en Santa Eugenia. En total, 10 bombas estallan en 4 trenes distintos. La ciudad entera se paraliza. El humo cubre los andenes. La desesperación se apodera de Madrid. Los servicios de emergencia llegan rápidamente, pero la escena es devastadora. Más de 190 personas han muerto. Cientos están heridas. España está en shock. Es el peor atentado en la historia en Europa. El gobierno apunta a ETA. La prensa empieza a dudar. Aparecen pizcas que señalan a un grupo yihadista. La confusión se mezcla con la indignación. Se acercan las elecciones generales y la verdad se convierte en un arma política. La sociedad se divide. La tragedia es usada como herramienta electoral. Días después se confirma que Al-Qaeda está detrás del atentado. La política en España cambia para siempre. Las heridas no son solo físicas. La confianza se ha roto. La gente sigue buscando respuestas. Han pasado años, pero el 11M sigue siendo una sombra en la historia de España. Una fecha que nos recuerda que la violencia no solo mata cuerpos, también destruye verdades. El 11 de marzo de 2004, España vivió una de las tragedias más impactantes de su historia. Explosiones, caos, terror. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. No fueron solo los trenes los que estallaron aquel día. También lo hicieron la confianza, la verdad y la unidad de un país. Hoy no vengo a contarte una historia que ya conoces. Hoy quiero hablar de lo que vino después, del eco de esas explosiones, de la fractura que aún sigue abierta y de cómo en medio de la tragedia la política hizo lo que mejor sabe hacer, dividirnos. El dolor es humano. La tristeza nos une. Pero el poder es otra cosa. Minutos después del atentado, el país entero estaba paralizado. Pero en los pasillos del poder, las máquinas de la propaganda ya estaban en marcha. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo nos afecta políticamente? Preguntas válidas, sí, pero también peligrosas cuando el foco no es la verdad, sino la conveniencia. Mientras las víctimas aún no tenían nombre, mientras los teléfonos sonaban sin respuesta, la maquinaria política ya estaba sembrando su propio discurso. Y así, un país que debió unirse en su dolor se convirtió en un campo de batalla ideológico. ¿Te suena familiar? Porque esto no solo pasó en España. Ha pasado antes, ha pasado después y seguirá pasando. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que incluso la muerte se convierta en un arma política? Las víctimas no eligieron bando. Los inocentes no votaron por morir. Pero nosotros, como sociedad, nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar al juego de los bandos. O estás conmigo o estás contra mí. Las redes sociales estaban en su infancia, pero la división ya era feroz. En lugar de buscar respuestas, muchos buscaron culpables que encajaran en su narrativa. En lugar de verdad, preferimos certezas cómodas. Y así nos quedamos con cicatrices, no solo por las bombas, sino por lo que vino después, por las mentiras, por la desconfianza, por la incapacidad de llorar juntos sin buscar un enemigo al otro lado de la calle. El 11M fue una herida que aún duele. Pero el verdadero atentado contra una sociedad no es solo una bomba, sino la incapacidad de aprender de sus tragedias. Hoy, años después, seguimos viendo lo mismo en distintos países, en distintas épocas. Tragedias que deberían unirnos, convertidas en trincheras políticas. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta qué punto vamos a seguir permitiendo que nos enfrenten usando nuestro propio dolor? Si algo nos dejó el 11M, es la prueba de que la verdad es frágil y que la unidad es un espejismo si la política está dispuesta a pisotearla. Pero también nos dejó una lección. El poder solo divide si nosotros lo permitimos. Pero en medio del dolor hay algo que ninguna bomba puede destruir: la humanidad. En cada acto de solidaridad, cada lágrima compartida, en cada abrazo sincero, las víctimas del 11M siguen viviendo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos honrarlo. Que la memoria de quienes partieron nos recuerde que somos más fuertes cuando estamos juntos, que la verdad vale más que cualquier interés y que la unidad siempre vencerá al odio. Hoy más que nunca, el mundo necesita amor, empatía y justicia. Que sus almas no se pierdan en el olvido. Que sus nombres nos inspiren a construir un futuro donde la violencia nunca tenga la última palabra. Así que te pregunto a ti, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hemos aprendido algo desde entonces? ¿O seguimos atrapados en la misma historia, repitiendo los mismos errores? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos cuestionando la historia que nos cuentan.